Este día que nos concede una vez más estar aquí en este lugar para poder oír la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 16 del libro de los Romanos. Continuamos con nuestro estudio intensivo del libro de los Romanos. Quiero decirles que para el próximo viernes vamos a iniciar el libro de los Hebreos, así que quiero adelantarme un poquito e invitarles para que el próximo viernes estemos juntos una vez más para iniciar el libro de los Hebreos, que estoy seguro va a ser de mucha bendición, de mucha enseñanza para nuestras vidas. En este capítulo, que es el capítulo final del libro de los Romanos, notamos que es muy sencillo darnos cuenta que casi no tiene enseñanzas explícitas en esta porción, en este capítulo. Y se cree también que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola del libro de los Romanos. Y como no contiene casi enseñanza explícita en este capítulo, pero notamos algo importante, que sí tiene una lista grande de personas o nombres de personas que se mencionan por nombre en este capítulo. Y hay como 35 nombres, fíjese bien, 35 nombres que se mencionan en este capítulo de 16 del libro de los Romanos. Y básicamente habla mucho de las relaciones mutuas entre cristianos. Y es la expresión más intensa y más íntima que notamos en esta porción, que es la del amor y el afecto que Pablo tenía hacia todas las gentes que estaban con él, y dirigida hacia otros creyentes también y colaboradores que eran parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Estos cristianos notamos que eran diferentes, y no es de extrañarse que Roma se admirara o tuviera de alguna forma una expresión de admiración de estos cristianos, y que notamos que esa extrañeza no era algo común, que se pudiera exclamar cuánto se amaban, cuánto estaban unidos los unos con los otros en el amor de Cristo, porque esto era algo contrario a la filosofía romana. Esa es la razón por la que me imagino que era una forma que se podía notar que existía cierta admiración por la conducta, por la forma en que se demostraban el amor los unos con los otros. Notamos que también el apóstol Pablo habla de lo que es el amor con ósculo santo, que era algo que era muy común entre los hebreos. Usted sabe que el ósculo santo, que es el beso en la mejilla o en la frente cada vez que se saludaban entre hombres y mujeres. Y era algo que me imagino venía a ir en contra de la filosofía romana, y era realmente algo emotivo, algo interesante que llamaba la atención acerca de lo que estaba sucediendo con la iglesia de Roma. En esta porción del versículo 16 vamos a dividirlo para que ustedes entiendan más acerca de los temas que se tratan en esta porción del capítulo 16. En el versículo 1 y 2 notamos y vemos las recomendaciones que Pablo le dio a Febe, a quien es la portadora de esta epístola. Se cree que es muy probable que fuera una persona que tenía sus business, sus negocios, y que viajaba constantemente hacia Roma para poder adquirir más mercancías. Y esa es una de las razones por las que históricamente entendemos
y la razón por la que Pablo la utilizó para enviar esta carta a una mujer que se había convertido a Cristo y que era precisamente, según notamos, la portadora de esta epístola que fue enviada hacia los romanos con esta mujer. En el capítulo 3, versículo 3, perdón, al versículo 5, ustedes van a notar una repetición continua acerca de los saludos que envía el apóstol Pablo a todos los que estaban en Roma, del 3 al 15. Y van a ver una lista de nombres y de personajes, nombres que a lo mejor son de extrañeza. Número uno, porque eran nombres de hebreos, eran nombres de romanos, eran nombres de griegos. Imagínense la diversidad de nombres que menciona el apóstol Pablo, dándoles agradecimiento por la ayuda, por la colaboración que habían tenido con él a través de su ministerio. Y por eso es que notamos, y lo vuelvo a repetir y a mencionar, que no notamos aquí que existan enseñanzas explícitas. Más bien lo que notamos es el amor que se tenían los unos con los otros, y cómo Pablo a través de esta carta se recuerda tanto de sus colaboradores. Y voy a tratar de dar un poquito de mención acerca de esto más adelante. Del versículo 16 al 20, se habla de la discusión sobre la conducta que debe de haber en las relaciones entre los cristianos. Y del 21 al 24, los saludos de Pablo y los que estaban, no solamente a los que les enviaba saludos, sino a los que estaban con él. Y del 25 al 27 notamos la conclusión de la doxología del cristianismo, para poder el apóstol a través de esta forma expresarlo de una forma más contundente acerca de lo que es la buena fama, la buena opinión, el conocimiento que había entre los hijos de Dios y especialmente entre los romanos. Voy a tratar de hacerlo de una forma generalizada, ya que verdaderamente no existe una profundidad muy intensa para leer esta porción y para traer enseñanzas específicas. Pero lo primero que se menciona de esta mujer que era Febe, notamos que era una mujer gentil, claramente como su nombre lo indica. Y lo lógico es porque había muchos gentiles en Roma que cuando se convertían a Cristo se cambiaban el nombre. Por eso es que cuando se cambiaban el nombre era porque ellos tenían nombres que tenían que ver con el paganismo. Y notamos que Febe no se cambió el nombre. Sabrá las razones por las que lo haría, pero una de las razones por las que ellos se cambiaban los nombres era porque eran nombres que tenían que ver con el paganismo, ya tenían que ver con Saturno, tenían que ver con los astros, tenían que ver con la naturaleza, y esa era una de las razones por las que ellos se cambiaban los nombres. Cencreas era una ciudad portuaria al oriente de Corinto, y al parecer Pablo escribió esta carta después, o podríamos decir desde Corinto, y Febe vivía en Cencreas. Y se describe, de acuerdo a lo que el apóstol habla acerca de ella, como una mujer habilidosa, una mujer que le gustaba servir en la obra de Dios, ya que la menciona como una diaconisa de la iglesia. ¿Y sabe usted lo que significa diaconisa? Una persona que sirve. Fíjese usted que creo que necesitamos darle de alguna forma el enfoque que la Biblia le da a ese título, para poder entender que habla más de una servidora más que tener autoridad sobre la iglesia. Una persona que ayudaba en todas las áreas de lo que tiene que ver con la obra de Dios, inclusive hasta para poder ayudar a los que necesitados, a los que necesitaban de alguna forma algún tipo de ayuda, ya sea que vivieran en escasez, que necesitaran algún tipo de ayuda y de colaboración en todos esos sentidos. Entonces
notamos que era una mujer habilidosa, que significa, de acuerdo a la forma en que el apóstol Pablo la describe, como brillante, radiante, es la forma en que lo describe. Por lo cual se ajusta muy bien la descripción de su personalidad y carácter cristiano. Y notamos que este es precisamente donde está enfocado más el apóstol en este último capítulo del libro de los Romanos. En Juan 13:35 notamos la razón por la que nos damos cuenta que dijo el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos. Como que demuestra más el amor de Dios, el amor profundo por los unos por los otros, el amor con ósculo santo. Y Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Tanto el fuerte como el débil eran de recibirse en comunión el uno al otro. La gloria de Dios era precisamente el objetivo supremo de ellos. Pudiéramos decir, en la iglesia naciente, en la iglesia que estaba comenzando a desarrollarse. Y creo que en esta ocasión Pablo utiliza los nombres específicos de las personas, de sus colaboradores, para expresarles su gratitud. Por eso, entre nosotros necesitamos reconocernos los unos a los otros, que aunque diferenciamos sobre algunas cosas o en algunos puntos entre todos los que somos los verdaderos creyentes de Cristo, pero en una cosa sí no cambiamos, en una cosa sí somos iguales, en una cosa sí somos exactamente iguales, en que aprendemos a amarnos los unos con los otros. Por ejemplo, de acuerdo a lo que menciona en esta porción de la Biblia, estamos de acuerdo en cuanto a que el más principal mandamiento que Dios nos dio, que es la doctrina, y que eso es precisamente lo importante en lo que nos estamos desarrollando, y que a través de este conocimiento, que es el área más básica, más principal de nuestra vida, lo que viene a ser el fundamento doctrinal de la iglesia, entonces, después de que recibimos el fundamento profundo, estable, duradero de la Biblia, del conocimiento, de la doctrina de Jesucristo, después de esto debemos aprender a recibir a unos a otros como Cristo también nos recibió a nosotros, para que los que no creen a la palabra de Dios encuentren una iglesia sólida, unida, fuerte, que se reconoce los unos a los otros, y que, de acuerdo a lo que Pablo enseña, sabemos apreciar el talento y el trabajo y la dedicación de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es algo importante. Dios, cuando viene el pecador a Él lo recibe en base a su sencillez, a su fe creciente, a su fe sencilla, y que de ahí en adelante comience a desarrollarse, y va a utilizar a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros de una congregación, para que se desarrollen juntamente con nosotros. Debemos nosotros como iglesia, como congregación, estar preparados para recibir a los que vienen en busca de Jesús. Preparados para recibir a aquellos que vienen en busca de conocimiento, que vienen en busca de palabra, que vienen en busca de salvación sobre todas las cosas. Y Dios siempre va a utilizar a la iglesia para que sea la portadora de las buenas nuevas de Dios, y que cada uno de nosotros estemos preparados para recibirlos, así como Cristo los recibiría y como nos recibió a nosotros. Gloria a Dios. Notamos que Pablo tenía muchos colaboradores. Por ejemplo, comienza a hablar de una lista de personas de las que habla, y que estaba saludándolas, que estaba de alguna forma demostrándoles su aprecio, demostrándoles su gratitud por el esfuerzo, por la colaboración en todas las iglesias. Quizá nosotros probablemente no le damos importancia a los saludos personales que Pablo habla en esta carta,
porque a lo mejor son de muy poca atención. Pero yo creo que a veces es importante reconocer el esfuerzo de cada persona. Imagínense que yo pueda mencionar por nombre a todos aquellos que colaboran en la obra de Dios. Y qué precioso, qué bonito es aprender a reconocer la labor que cada uno de ustedes desarrolla. Tanto el que limpia, el que preside, el que toca, el que hace diferentes actividades, y poder mencionarlos por sus nombres y decirles, les agradecemos por lo que están haciendo, por la obra de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo expresa en esta carta a los romanos, en el capítulo 16, esa gratitud, la importancia que tenía utilizarlos, y no solamente utilizarlos para la obra de Dios, sino conocer sus nombres, saber lo que están haciendo y decirles gracias, porque yo sé que están interesados por la obra de Dios, que aman a Cristo y que todo lo que están haciendo lo están haciendo como para Dios y no para los hombres. Dios les va a recompensar por lo que están haciendo para su gloria y para su honra. Y eso significa darle importancia a lo que están haciendo. Y eso es lo que estaba tratando de expresar el apóstol Pablo. A veces prevalece en la congregación como el obrero único que tiene la iglesia, y si la iglesia no progresa, y esa es la tendencia que muchos tienen, o esa prevalencia que existe a veces, piensan que es el predicador, piensan que es el único que puede sostener a la iglesia, y si no predica como debe de ser, y si su mensaje no es eficaz, la iglesia no se desarrollará. Quiero decirle que no es trabajo de una sola persona, porque a veces prevalece esa idea y creen que todo lo que tiene que ver con la obra de Dios es de una persona, pero es una mentira del diablo, porque ustedes, sin embargo, notamos que son los que hacen posible con su colaboración que la obra de Cristo avance. Es un trabajo de equipo en el que nos estamos desarrollando para gloria de Dios, y estamos conscientes que se trata de un servicio a Dios, porque le amamos y porque nos amamos los unos a los otros. Estamos haciendo que la obra de Dios se desarrolle, que siga adelante, que pase lo que pase. Nosotros tenemos puesta nuestra vista en el autor de la salvación, a Jesús el Cristo, y que Él es el que nos llamó por su gracia y su bondad, y por eso estamos aquí, para darle lo mejor de nuestras vidas a Él y tomar en cuenta que Él está consciente de tu esfuerzo y tu dedicación, y todo lo que estás haciendo Dios te lo va a recompensar. Pero no es un obrero único, no es de que nomás, aquí nomás mis chicharrones truenan. No es así. Aquí notamos que Pablo tenía colaboradores muy eficaces, como los que tenemos aquí también. Y esta lista de Pablo parecerá insignificante para nosotros, pero nos damos cuenta que sin la ayuda de sus colaboradores, la obra de Dios no avanzaría igual. Aprendamos aquí, en esta epístola, que Dios utiliza hasta el miembro más, pudiéramos decir, común y corriente. Porque en realidad todos somos miembros especiales del cuerpo de Jesús. Por eso hay que aprender a valorar de su servicio, de lo que están haciendo para la obra de Dios. Y lo están haciendo como parte de un equipo, como colaboradores los unos de los otros, pero principalmente de nuestro Dios y Salvador. Él dijo: yo no he venido para ser servido. Vean ustedes lo que Cristo dijo.
¿Por qué digo que Él es el principal, pudiéramos decir, impulsor de la idea de lo que es el trabajo de la obra de Dios? Porque Él, siendo el Rey de Reyes, siendo el Príncipe de Paz, siendo el Dios que se hizo carne, siendo el Dios que vino a este mundo, dijo: yo no vine para ser servido. ¿Para qué vino? Dijo: para servir. Gloria a Dios. Y eso es precisamente la intención, el punto, es el asunto, es donde Dios quiere pegarnos y quiere que en esta noche entendamos que nosotros no fuimos llamados para lucirnos ni para creer que hacemos mucho en la obra de Dios, sino que Dios nos llamó ¿para qué? Para servir. Dios nos llamó para que sirvamos a otros, para que le sirvas a tu hermano, sí, al que te cae gordo, a eso, al que probablemente no puedas ver. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios está deseando que nos demostremos el amor los unos por los otros. ¿Hasta cuándo vas a acabar con eso? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Si Él, siendo el Rey de Reyes, el fundador, la piedra angular de la iglesia, dijo que venía para servir, no para que lo sirvieran. Mateo 20:28. Vino que a dar. Escuche usted, subraye la palabra dar. Vino a dar, a dar, a dar, a dar. Dios nos crió para dar. Como Dios nos da a nosotros, como Él fluye en nosotros, ¿para qué fluye en nosotros? Para que demos. Porque lo que vamos a dar no es nuestro. Por eso es que Dios te exige que des, porque no vas a dar de lo tuyo. Tú no tienes nada que dar, tienes puras amarguras, tienes puros chismes, tienes puras divisiones. Tú no puedes dar, pero si Dios está fluyendo en ti, tienes mucho, mucho, mucho que dar. Por su Espíritu que mora en nosotros. Si lo va a dar, déselo con ganas. Es para el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sucede esto? Es según los talentos y los dones que Dios repartió a cada uno. O sea, es ahí, a través de los talentos, a través de los dones que Dios reparte a cada uno. Eso es lo que nos hace a nosotros colaboradores. ¿De quién? ¿Del pastor? Colaboradores de la obra de Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia, y por eso es que damos. Y si tú das y das y das, y el que está a tu lado no da, a ti no te interesa si el otro no quiere dar. Y no estás fijándote a ver quién da y a ver quién no da. ¿Por qué? Porque es un asunto personal. Dios está tratando directamente y personalmente con cada uno de nosotros, y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos colaboradores de la obra de Dios, aunque no te lo reconozca nadie, aunque el pastor nunca ni se fije lo que estás haciendo, no importa. Algún día te voy a llamar por tu nombre como Pablo, te voy a decir: Cleofas, que me ayudaste tanto en el área del ministerio. Como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Nombres tan raros que menciona ahí Pablo, que jamás los habíamos oído, pero son importantes, porque está reconociendo que no era un trabajo de él solo, como la percepción, como la ideología que a veces se tiene. No es un trabajo de un solo hombre, es un trabajo de equipo, y por eso nos necesitamos los unos a los otros, porque la obra de Dios nos necesita, nos requiere para poder seguir avanzando. Amén, amén. Así que cuando tenemos dones y talentos dados por Dios, nos convertimos en colaboradores. No esperamos que las cosas ocurran cuando somos colaboradores. No esperamos que las cosas se muevan.
No esperamos que las cosas se hagan, sino que nosotros hacemos que las cosas se hagan. Sin espectadores, sin ser espectadores, queremos convertirnos en protagonistas. No queremos ser espectadores. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que hacer que la obra de Dios continúe hacia adelante. Vamos a animarnos los unos a los otros. Acuérdense que la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Él es el que recibe la gloria y la honra por todo lo que hacemos, y el beneficiado eres tú, porque recibes bendiciones, porque recibes el poder de Dios, recibes el poder del Espíritu Santo, recibes convicciones, recibes fuerza espiritual que te ayuda a seguir adelante. Te haces una persona invencible en contra de las adversidades. ¿Por qué? Porque te conviertes en un colaborador, y el espectador nomás está viendo a ver qué pasa, a ver si le entro, si me gusta le entro, y si no, no. Por eso notamos que Dios no quiere espectadores, quiere protagonistas. Y Pablo en este capítulo está reconociendo a las personas que trabajan para el Señor. Y aunque nadie lo reconozca, Dios se da cuenta de tu entrega. Dios se da cuenta de lo que hay en tu corazón. Dios se da cuenta de tu trabajo. Dios se da cuenta de lo que está pasando en tu vida. Y cuando Dios está dándose cuenta de lo que está pasando dentro de tu vida, también te reconoce y te honra, porque estás sirviendo a Dios. Si estás pensando que le estás haciendo un favor a alguien, perdóname, pero estás muy equivocado. Estás sirviendo al hombre y no a Dios. Por eso yo quiero que Dios les dé fuertes convicciones a cada uno de ustedes. Que Dios les dé convicciones donde ustedes puedan darse cuenta y reconocer lo que significa trabajar para Dios. Trabajar para Dios significa tener convicciones. Trabajar para Dios significa que no estás haciéndole el favor a la iglesia por estar aquí. Tener convicciones significa que estamos ganando escaños para entrar al reino de los cielos. Trabajar con convicciones significa tengo un lugar celestial en el reino de los cielos. Trabajar con convicciones significa tener tu fe y tu confianza puestas en Dios, y todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque no te quieres perder del reino de los cielos, porque lo tienes en tus convicciones, lo tienes en tu vida, en tu espíritu, en tu sangre, en todo tu ser. Está corriendo el reino de Dios de los pies hasta la cabeza por tu vida, y estás lleno de convicción espiritual para visualizar la eternidad al lado de Cristo, y que no te quieres perder de lo que va a pasar el día que venga Jesús por su iglesia, que no te quieres perder de estar eternamente a su lado. O sea, eso significa trabajar con convicciones. Si no hay convicciones, estás perdiendo tu tiempo y tus fuerzas y tus energías y todo lo que estás haciendo. Tenemos que entender que Dios necesita de hombres que se conviertan en colaboradores de la obra de Dios y de no hacedores. Pablo consideró necesario
Le voy a decir lo que Pablo consideró necesario insertar en sus saludos que hizo, en la parte final de su carta. Y les dice: les ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones, versículo 17, escándalos contra la doctrina, que ustedes han aprendido, apártense de ellos. Necesitó, pudiéramos decir, consideró Pablo necesario hablar o insertar en sus saludos una advertencia contra las enseñanzas y las prácticas dañinas. ¿Por qué? Porque menoscaban la verdad del verdadero cristianismo. Y la razón por la que él quiso hacer esto es porque esto se constituye en una amenaza contra la unidad de la que Pablo está hablando en este capítulo. La razón por la que Pablo se enfocó en esto es porque él estaba hablando del segundo y uno de los más grandes mandamientos que Jesús dio. Jesús dijo: el primero y el más grande mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Gloria a Dios. Y luego dijo: si quieres, ¿cómo puedes lograrlo? Entonces te voy a decir cuál es el segundo más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al decir ama a tu prójimo como a ti mismo, nos puso la medida más grande para que nosotros fuéramos probados acerca de lo que es amar a los demás. Si no amas ni tu propia vida ni tu propio cuerpo, va a ser difícil que puedas amar a otros. Y el amor genuino siempre está dispuesto a perdonar. Él nos puso una medida para que pudiéramos entender la profundidad del amor de Dios. Y cuando tenemos este amor genuino dentro de nosotros, siempre va a estar dispuesto a perdonar todo mal que nos pudieran hacer. Aquellos que como Pablo aman la verdad, y a otros creyentes que verdaderamente son amados y queridos por cada uno de ustedes, les advertirán de todo pecado y de todo peligro espiritual. Cuando haya divisiones y tropiezos, ustedes, con el amor de Dios en sus vidas, van a poder advertirles, van a poder hablarles de ese pecado y de hablarles del peligro espiritual que están corriendo si siguen por ese camino. Eso significa que tienes amor por tu prójimo. Cuando veas divisiones, tropezos, falsedad doctrinal y prácticas erróneas, vas a poder hacerlo porque tú tienes el amor de Cristo en tu vida y en tu corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, vean ustedes lo que la Biblia dice. Hablando Pablo naturalmente del consejo, del cuidado que se debe de tener dentro de la iglesia. 20:27 dice: porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida van a entrar muchos lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para llevar discípulos detrás de ellos. Esta advertencia, Pablo dijo, debemos de cuidarla, debemos de tener cuidado, no debemos de dejar que los hijos de Dios, que los que son débiles en la fe, sean engañados. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice: estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas si aún nosotros, como predicadores, dice Pablo, o un ángel del cielo viene y les anuncia otra doctrina, otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. Debemos de cuidar la unidad del Espíritu dentro de la iglesia del Señor. En Efesios capítulo 4 versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia, los artificios del error. Pero nosotros, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Jesús el Cristo, del cual todo el cuerpo está compuesto, bien ligado entre sí. Eso quiere decir que existe una unidad espiritual que nada nos puede quitar. Por eso permanezcamos como colaboradores del cuerpo de la iglesia de Cristo y que nada nos mueva. Y estos motivados por el egoísmo, dice el apóstol, y la gratificación propia, como se hace evidente en su manera de vivir, pretenciosa e inmoral. Cuídate de ellos. Dios le había dicho a Israel que no solo lo llamaría a justicia y rectitud, sino que nos pondría como luz en las naciones. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Óigame bien, ustedes son la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso necesitamos cuidarnos, necesitamos hacer que esos lazos de amor nada los muevan, que esos lazos de amor de Jesús nunca se aparten de nosotros. Por eso dijo Jesús: amaos los unos a los otros. Pero como que a veces el término lo malentendemos y decimos: levántense los unos contra los otros. Gloria a Dios, amén, aleluya. Somos la luz del mundo, porque el que es luz está en nosotros, y la luz en las tinieblas resplandece. Por eso termina diciendo el apóstol: al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, la honra y el honor en esta preciosa noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Señor, te agradecemos. Te damos la gloria. Te damos la honra y el honor en esta noche. Te doy gracias. Gracias, Señor,